Chris, let's. Welcome, folks. My name is Chris Ukins. I'm a professor at George Washington University Law School in the Government Procurement Law program. We're very pleased that you can join this session on the Americas. We'll be covering both Latin America and North American developments. This is an exciting session for us to talk about what's happening in open contracting around the world. We've had a very successful initial session, and then we had a session on earlier this week on Asia. The recordings on those will be available shortly. And next week on Tuesday, we're going to be having a session on European developments, European and African developments, covering that part of the globe in open contracting. If you'd like to sign up for those sessions, make sure that you visit the Open Contracting Partnership website, and the sign up is there to join us. Much of the session today will be in English and largely in Spanish. And so I'm going to pass it over to George to do the introductions. And again, thank you very much for joining us today. Thank you so much, Chris. And we do have translation available, simultaneous translation available. So if you look at the Zoom navigation bar, there is a globe that's called interpretation, where you can choose the language you would like to listen in throughout the presentation. Y lo voy a decir en español también. Tenemos traducción simultánea para este webinar de hoy. Lo pueden encontrar en la barra de navegación de Zoom, donde hay un globo. Y ahí pueden escoger el idioma en el que quieren escuchar el webinar de hoy. So thank you very much for joining this third of our webinars to really look at the transformative power of open contracting globally. This webinar we're organizing together with the George Washington University's Law School Government Procurement Law program. Chris is here and Anisley are going to join us today, and together with them, we're organizing this. It includes some of the world's leading experts, and they will examine how countries and how in their experience, they have implemented the principles of open contracting to turn public procurement into a data-driven, user-friendly, and digital public service. We'll share how to translate legislation into action, engage stakeholders across government, business, and civil society to collaborate on reforms, ensure public procurement data is actionable by making it machine-readable and fully publicly available and transparent, and present some tools and approaches that drive the systemic change. We'll first hear from Andre, our OCP's US director. He's had first-hand experience in public procurement as the director of supply diversity for the city of Boston, where he led an organization-wide reform effort to open up Boston's public contracts for local businesses. We have the experience of Carlos Pimentel, who's the executive director of the Dominican Republic's public procurement agency, Contrataciones Públicas. He's led anti-corruption civil society organization and Transparency International's national chapter, Participación Ciudadana, and has decades of experience in open government and transparency projects at the national and international level. From Chile, we have Cristian Céspedes, who brings 20 years of experience in the public sector. He's the head of technology division of Chile Compra. He leads the technological modernization processes of Chile's public procurement system, so no one better to talk to us about open contracting. He has deep experience in leading strategies for digital transformation, institutional modernization, and the adoption of emerging technologies. And finally, we'll hear from Gloria Morales Martinez, the Secretaría de Administración of the state of Nuevo León, where she's been implementing a government transformation strategy that includes public sector management, modernizing areas such as public procurement, but also human resources and technology. Lawyer by training, she has deep experience in leading on public procurement best practices that improve value for money, sustainability, and competition. And it's also been involved in creating the state's open data platform. So I think we have an exciting panel and participants for today's webinar that we look forward to sharing with you today. But first start with open contracting. Andre, I'm handing it over to you. Can you tell us briefly what is open contracting, and how does open contracting reimagine public procurement so it better serves and protects our planet, but also how it can better serve people? Thanks, Georg. Yeah, I think this is a really important place to start, which is to say, like defining our terms. And so, I mean, the question is, what is open contracting? It's in the name of this session, obviously. It's in the name of our organization. But what is it? What does it entail minimally? And then how is it different from the status quo, which maybe we could call that closed contracting? But I'll leave it up to you to decide.
So I'm going to start there with what I think is a sort of globally relevant definition of open contracting. But then what I'll try and do is move beyond that sort of minimal definition to explore maybe a more ambitious or sort of maximal interpretation of open contracting, and how openness connects with a sort of another concept, responsiveness, which is what sort of increasingly animates our work at the Open Contracting Partnership, I think in the US and the Americas especially. Hopefully this will resonate with some of our presenters later. Okay, so what is open contracting? At its most basic, open contracting consists of the proactive disclosure of information, typically in the form of data or documents, by governments that describes the entire procurement process, which includes planning, solicitation, which some of you may know as sort of tendering, award, contract, and implementation. So, the stipulation here, or that disclosure is proactive, I think represents the first departure from the standard mode of contracting, which is to say that instead of these public records being available to the public upon request, that they're provided proactively as a sort of public good. So this is still a very minimal definition, but I can't overstate how much of a departure this is from the norm, which is to say, governments in the US, I'll speak for the US, typically treat procurement, especially those upstream phases, upstream from the award of contracts, which include, vital information about planning and tendering, and then some of those downstream phases that answer questions around whether the goals of public spending are actually being met. They treat these things as being, purely operational and sort of irrelevant to the general public. And so the mechanism for public oversight and the subject of the disclosure is typically the contract award, maybe exclusively, but that's if you're lucky. So I think that it's the initial move from closed to open, and it really consists in a shift away from a very narrow disclosure to a more inclusive one in terms of the type of information that you're sharing, and the format of the information that you're sharing. Obviously, open data is super important for that. And then also a shift towards proactive as opposed to reactive disclosure, so sort of open by default. But again, in this instance, we're still really talking about disclosure, which I think, in my opinion, sort of fails to capture the true innovation and transformation that open contracting represents. So I guess if we're slightly more ambitious, I would say that a more fulsome definition of open contracting really entails an approach to public procurement that is, more transparent, yes, but is also participatory and accountable. So, it generates mechanisms for civil society and businesses, other stakeholders to meaningfully engage in the contracting process, and it enables oversight and feedback, right? So that's the participatory and the accountable bit. So I think to achieve that sort of more ambitious vision of open contracting, you kind of need to go beyond simply publishing open, accessible, and timely data, even if you're using something like the Open Contracting Data Standard, but moving towards creating mechanisms for the public, for public input and participation across the different domains of the procurement process, and then institutionalizing those mechanisms. So I think it's in this sense that a more ambitious interpretation is really critical, because it's actually in the title of this presentation, which is like, we want to change public procurement into a digital data-driven public service. And I think what distinguishes a public service from sort of a simple operational function of government is its responsiveness to public need. And responsiveness typically requires more than disclosure, even proactive disclosure. It requires mechanisms for feedback. It requires institutionalizing those mechanisms. So this is sort of what I meant earlier when I said responsiveness is really important, I think, to realizing the goals of open contracting. And I would say that, openness in some sense is like a prerequisite for responsiveness. So to conclude, what I would say is maximally, open contracting is an approach to procurement, which is often the largest area of government spending, that recognizes that procurement is a critical tool for service delivery. And while it's a major point of vulnerability, certainly for efficiency and corruption, it's also one of the most important mechanisms that governments have, and by which they can sort of respond to residents' needs, whether that's directly by making procurement more outcome driven, or indirectly, I think, by thinking about procurement as a more strategic function that shapes and makes markets in some cases. So, having recognized that importance, I think open contracting really seeks to ensure not only that data and information are available about public procurement processes, but it seeks to build mechanisms on top of that disclosure that allow the public to actually engage with and shape the procurement process to ensure that public services are more responsive to their needs.
Thank you, Andre. And I think, could you give a couple of examples about just the impact of open contracting can have on local economies and public service delivery? Certainly. So I'll give two sort of rapid fire examples from the US that I think sort of respond to your question and also maybe help articulate the shift from, closed or the status quo to open, and then from sort of open to responsive. This is the sort of the continuum that I've tried to illustrate. And I think, they'll showcase the role of open data and open contracting, which is necessary, I would argue, in fulfilling the goals of open contracting, but it'll also showcase that creating and institutionalizing avenues for public participation and accountability are sort of equally as important. So I'll start in Portland, Oregon, which is on the west coast of the US. After about 18 months of support from our organization, the Open Contracting Partnership, the city of Portland actually just became the first publisher of the Open Contracting Data Standard in the US, which is an enormous step forward for open contracting in this country. And the achievement is primarily an example of the first proactive, inclusive disclosure of contracting data that uses, and actually in Portland's case, expands the globally recognized data standard. And their motivation for adopting OCDS, for publishing this data, was in part to increase opportunities for small businesses. And it's in this sense sort of an attempt to respond to an articulation of public need, right? The need for more public contracting opportunities for certain types of businesses. And the question now for Portland, which I hopefully helps articulate my point earlier, is how do you go from the proactive disclosure to creating mechanisms that help meet public needs? So Portland is moving, in a sort of a linear trajectory from that more basic definition of open contracting towards a more ambitious definition, as they're now working to use their open data publication to actually engage residents and small businesses and community-based organizations to identify opportunities to support the small business ecosystem in Portland through greater access to contracting opportunities. But the second example I want to give is sort of the inverse, which is the city of Boston, which is where I worked formerly before I joined the Open Contracting Partnership, where they are trying to address a very similar set of issues, namely access to contracts for specific groups of businesses. But they've gone about this process in a less linear fashion. And I think this really articulates sort of the impact of open contracting. So 3 years ago, Boston was not publishing any data proactively about their spending with businesses owned by people of color and women. In fact, they weren't publishing data about their contracting with anyone. But they had established and institutionalized a set of sort of feedback mechanisms. One of them was the department that I was leading, and several advisory councils, through which the demands of small business owners and the interest of small business owners in greater equity in city contracting could at least be heard. But what it was missing was accurate, timely, accessible data that could be used to establish baselines, to set goals, and actually track the city's progress towards those goals. So in other words, the mechanisms for receiving public input existed, and that input had even been crystallized in a set of new policies and programs to support access to contracts for those businesses. But there was no common reference point to measure. So we at OCP supported Boston in actually addressing issues with their underlying data pipeline that prevented automated reporting. And this might seem like a very technical exercise, but it actually required sort of substantial support for change management, support to generate buy-in politically from a set of stakeholders for whom automated spending and award reporting was a completely novel concept. So open contracting was a totally novel concept. But after succeeding in building an automated workflow and a data governance structure for the city's procurement data, we supported Boston in standing up both public and internal dashboards that now help the city track its progress towards its diversity goals along with an open data publication. And as a result, they can make better, more data-informed decisions about what programs are working and which ones aren't, respond more tactically to feedback from the public and external stakeholder groups, who now can track the city's progress in real time. So they're now building from a base that allows for that feedback for economic development purposes. Yeah. Thank you so much, Andre. I think that's a great leadway into our next case study. Voy a cambiar al español para seguir con nuestros representantes de la región.
y particularmente a Carlos Pimentel, el director de la Agencia de Contrataciones Públicas, Contrataciones Públicas. Carlos, has estado liderando la agencia desde el 2020 y como parte de la estrategia de ustedes han puesto los datos abiertos para mejorar procesos y la colaboración en el centro de modernizar la función de las contrataciones públicas, incluyendo la lucha contra la corrupción como uno de los ejemplos. ¿Podrías compartir aquí un poquito la estrategia y los cambios que han logrado, incluyendo en la mejora en la competencia y mejores servicios para ciudadanos? Sí, muchas gracias, George. Un saludo a los colegas del panel y a todos quienes estén conectados en este intercambio. Para nosotros es un placer compartir la experiencia desde la República Dominicana en el desarrollo de mecanismos que puedan prevenir, sobre todo de manera oportuna, los ilícitos vinculados a los procesos de contrataciones públicas. Entendemos que promover, fomentar el acceso libre, amplio de toda la data vinculada a las contrataciones públicas es la herramienta básica y fundamental de cualquier estrategia. Por eso, desde la Dirección General de Contrataciones hemos puesto a disposición de la ciudadanía, del periodismo de investigación, de proveedores, de la unidad de compra, todas las informaciones del sistema de contrataciones. La hemos colocado en datos abiertos, en formatos reutilizables, pero además información colocada en tiempo real. Este es un primer paso porque ayuda a generar confianza, ayuda a elevar el debate con relación a las contrataciones públicas de cualquier país. Cuando el debate pues, se genera alrededor de información confiable, objetiva, real y que está a disposición de todos y de todas. Me atrevería a decir que en la República Dominicana hemos publicado en estos formatos abiertos y en tiempo real toda la información vinculada al sistema de contrataciones y además hemos desarrollado un conjunto de herramientas que puedan servir para la inteligencia del mercado, tener los planes de compra de cada entidad en base de datos que puedan ser utilizados por investigadores, por usuarios, desarrollar mecanismos que nos permita georreferenciar los proveedores, tener georreferenciado las unidades de compra, permite pues la participación de más calidad en los procesos. En la República Dominicana en estos últimos 4 años se ha incrementado un 42% la participación de proveedores en los procesos de contrataciones públicas. Nosotros contamos con un sistema electrónico que es un sistema obligatorio de uso para los procesos de contratación. Actualmente transan 115 unidades de compra, más de 120,000 proveedores. El Estado Dominicano tiene 300 a 600 procesos de contratación diario. Tener toda esta información organizada nos ha permitido desarrollar otras herramientas para la prevención, como es el sistema de alerta preventiva y reactiva, que es un software que hemos desarrollado in-house a través del Laboratorio de Innovación de las Contrataciones que tenemos en la República Dominicana. Y eso ha permitido que este sistema, que tiene actualmente 45 variables, ha logrado identificar posibles riesgos, irregularidades y hemos logrado reencauzar o evitar que se utilicen mal miles de millones de pesos del Estado dominicano. Y este sistema de alerta, acompañado del programa de cumplimiento en las contrataciones públicas, pues se ha convertido en un mecanismo de prevención es extraordinario. Entonces es tener, pasar del dato a información y de información pasar a la inteligencia. La inteligencia para mejorar el mercado público, para diseñar política pública o la inteligencia para la prevención de la corrupción. Esto nos ha llevado también a una segunda fase que es de interoperabilidad
con otros entes y con otros órganos del Estado, con el sistema de administración financiera, con la Contraloría General de la República y con otros entes privados también. Quiere decir que como introducción, en términos muy generales, hay que tener información disponible, no hay espacio para ocultar, negar o no tener información en formatos reutilizables y en tiempo real, porque es oportuno cuando la información está ya en tiempo real vinculada a las contrataciones públicas. Tenemos otras herramientas para divulgar información y para garantizar la transparencia que puedo ir comentando en el transcurso de este diálogo. Muchísimas gracias, Carlos. Un tema que está mencionando que creo que es clave en este momento, que es la confianza en las instituciones públicas, es generalmente muy baja, ¿no? Entonces, en su experiencia, por medio de los procesos que han pasado, ¿cuáles son algunas de las estrategias que han incrementado esa confianza y esa colaboración con las otras agencias, pues que al final de cuentas tienen que seguir los lineamientos de la Agencia de Contrataciones Públicas? Bueno, hay varios elementos, puedo señalar algunos. Esta dirección general tiene facultades de resolver controversias que se generan en el ámbito administrativo, en los procesos de contratación. Nosotros cuando subimos esta función, pues nos comprometimos que nunca más iba a haber silencio administrativo. Eso quiere decir que toda decisión que nos apoderan o que nos apoderamos de oficio, siempre va a haber decisiones. Eso ha llevado a suspender, a cancelar procesos de miles de millones de pesos, contar actualmente con más de casi 300 proveedores inhabilitados por participar en los procesos con documentación falsa, haber remitido a la Procuraduría General de la República para investigación y determinar indicio penal alrededor de 16 casos, tener una coordinación de los entes del Estado de prevención y de control, como la Unidad Antifraude, la Contraloría, la Dirección de Ética e Integridad, y llevar investigación de manera conjunta. Que los actores del sistema sepan que tiene un órgano que toma decisiones y que toma decisiones que afectan en algunos casos no solamente la administración pasada, sino la administración actual. Producto de decisiones que ha tomado esta Dirección General de Contrataciones, pues han sido destituidos ministros, directores, y desde mi punto de vista eso envía un mensaje fenomenal de cara a la prevención. Pero también tenemos alrededor de 200 registros de proveedores suspendidos de funcionarios que se encuentran en el régimen de incompatibilidad. Hemos suspendido registros de proveedores de senadores, diputados, directores, alcaldes, regidores. Esas medidas ayudan mucho a la confianza. Además, que los procesos estén rodeados de transparencia, de normas claras, eso ayuda mucho. Es muy importante también tener una relación cercana con el periodismo de investigación. El periodismo de investigación tiene la puerta abierta en esta dirección. Nuestra ley establece que se le debe entregar información cuando solicitan más tardar 15 días hábiles, pero nosotros le entregamos la información, inmediatamente la solicitan, una hora después, le entregamos la información. No importa que la información vaya a generar un trabajo de periodismo de investigación que afecte algún interés político, económico, nuestro deber es facilitar y entregar la información. Creo que son algunos de los elementos que ayudan a generar confianza y ya vamos viendo resultados. O sea, el incremento de la participación de los procesos de contratación en un 42% es una muestra de que se va generando confianza. El incremento en los últimos 3 años de 20,000 nuevos proveedores también una muestra de confianza. Los registros que tenemos de la cantidad de proveedores distintos que son adjudicados, eso va generando confianza. Las políticas de participación para las MIPYME, para la MIPYME mujer, eso va generando confianza. Excelente y muchas gracias. Y creo que ahí el tema de siempre tener a la mano los datos abiertos para poder responder a los periodistas, yo creo que es un elemento clave también. Así es, la verdad que las informaciones que nos solicitan, solamente le tenemos que enviarles el link donde está, porque no tenemos que elaborarla, ni mucho menos. Simplemente indicarle dónde está la información y por eso les respondemos en una hora. Excelente. Bueno, con eso creo que podemos movernos al estudio caso de Chile, donde tenemos a Cristian Céspedes, el oficial de tecnología y codirector de Chile Compra. Cristian,
Chile Compra ha sido uno de los pioneros en implementar sistemas de contrataciones públicas electrónicas y ha sido uno de los primeros que fue publicando datos abiertos y estableciendo APIs y empujando, usando eso para la interacción con la sociedad civil y periodistas para monitorear las contrataciones públicas, notablemente por el observatorio que está coordinando el Chile Compra mismo. Em, Ahora están obviamente siguiendo modernizando sus esfuerzos. ¿Cuál es la estrategia desde el área de tecnología para responder a los retos de tecnología y mantener el enfoque sobre la transparencia, los datos abiertos? ¿Y cuáles son algunas de las recomendaciones que darías para otras personas que están en este proceso de implementar sistemas transparentes, flexibles e eficientes? Bueno, en primer lugar, un gran saludo a todos quienes nos están mirando y obviamente al panel. Eh, es muy grato estar acá y poder compartir experiencias con el resto de los participantes. Respecto de la pregunta, efectivamente se está produciendo una transformación muy relevante a nivel tecnológico y que afecta obviamente nuestros procesos y todo lo que hacemos en el día a día. Y eso tiene que ver con el cambio también que ocurrió legal hace ya un par de años, fines del 2023, y que hemos venido trabajando muy de la mano en lo que tiene que ver con procesos y con tecnología, como tú bien mencionabas. La nueva ley lo que generó en términos de impacto directo a las plataformas es un aumento que, si bien es gradual, es un aumento bien relevante en términos de transacciones y en la cantidad de usuarios que va a empezar a operar la plataforma en la medida que las diferentes etapas de esa ley se van implementando, se van llevando a cabo. Nuestra estrategia fue, desde el comienzo, apuntar hacia una lógica de plataforma flexible, usando obviamente los beneficios que en esta línea entrega la nube, y por tanto iniciamos un proceso de reconversión y de rediseño de nuestra plataforma tecnológica. La estrategia general es una estrategia enfocada en la nube, si bien hoy día estamos todavía con un modelo híbrido, tenemos algunas componentes legadas que operan con tecnologías tradicionales. Parte importante de lo que estamos haciendo y de cosas que ya hemos podido migrar operan en la nube. Y la estrategia nube no es solamente con una nube, sino que también estamos pensando en aprovechar lo mejor de cada una de las nubes. Entonces nuestra estrategia es multinube, tomando, como digo, lo mejor de cada una de ellas. La plataforma de Chile Compra empezó a operar cerca del año 2008. Es una plataforma que ya tiene bastantes años de operación y por tanto tiene un número importante de sus componentes que tienen un grado de obsolescencia. Y eso también nos dificulta cuando queremos avanzar más rápido, hacer cambios o abrir incluso los procesos. Y por tanto, abordar esta problemática de obsolescencia, apoyado por tecnologías como las que mencionaba, para nosotros hoy día es sumamente relevante en el rol que cumplimos como organismo garante de las compras y como un organismo que tiene toda esa información abierta a la ciudadanía. La plataforma actual, que se compone cerca de 23 sistemas aproximadamente, tiene una lógica más de monolito, de una gran infraestructura consolidada, y en el desafío de poder absorber este aumento de demanda y los nuevos desafíos se hace muy difícil seguir con esa lógica. Frente a esto, y viendo que en realidad la similitud entre los diferentes mecanismos de compra es muy alta, lo que dijimos fue por qué mejor no pensamos en una plataforma que sea más bien una cosa genérica, una plataforma de compras que sea transversal a todos los mecanismos. Y cuando hablemos de un mecanismo de compra, no hablemos de un desarrollo de software, sino que hablemos más bien de una configuración. Y eso nos llevó entonces a, usando, como digo, la lógica de la nube, a generar una plataforma nueva, una lógica distinta de manejo de software, por decirlo así, que apunta a algo que es más bien transversal, modular y genérico. Entonces hoy día lo que estamos construyendo no es la plataforma de licitaciones públicas o de tratos directos o de compra ágil, sino que estamos construyendo una plataforma para el proceso completo, donde lo que hay son diferentes configuraciones según el mecanismo particular que yo quiero montar. No ha sido fácil el abstraerse de las particularidades de cada mecanismo, el buscar las similitudes entre ellos para poder hacer un diseño que sea genérico, ha sido un trabajo de bastantes meses y que hoy día ya ve sus frutos porque está apareciendo ya la plataforma en su primera versión. Esta generalidad dentro de los beneficios que tiene es que nos permite manejar el concepto de obsolescencia como algo
como un trabajo permanente del que nos hacemos cargo. Cuando tenemos 23 sistemas, o más, incluso si uno va al detalle, el que un sistema se quede atrás y otro avance más rápido muchas veces tiene que ver con la visibilidad o el nivel de uso que tenga esa plataforma. Entonces tenemos sistemas que se usan menos y que están con tecnología más antigua, y sistemas que están muy en la frontera porque son los que están más de cara al usuario, los que tienen más movimiento. Cuando la plataforma es única, la garantía que nos da es que todo el proceso, en el fondo, todo el sistema avanza en conjunto. Y de esa manera creemos que es una muy buena forma de hacerse cargo del desafío de la obsolescencia, que hoy día con una plataforma nueva no lo vamos a ver, pero es un problema que se viene en el fondo para el futuro. Lo otro interesante del enfoque nuevo es que estamos pasando de una plataforma que hoy día en la práctica es más bien un repositorio documental, donde se almacena toda la información que después se hace pública de los procesos, y queremos transitar hacia un sistema que apunte más bien a ser un asistente, un apoyo al comprador y al proveedor y obviamente a la ciudadanía. ¿En qué sentido? En que si la información nueva que vamos a empezar a recopilar y almacenar se diseña más desde una óptica de documentos digitales y no tanto como documentos adjuntos, cerrados, creemos que eso se puede hoy día con las tecnologías que hay, inteligencia artificial y otras, sacar mucho más provecho. Entonces, si yo soy un comprador en la nueva lógica que estamos diseñando, la plataforma me debería a mí ayudar en base a toda esa información que está almacenada, todo ese conocimiento, a preparar, por ejemplo, mis procesos de compra. Si yo hoy día estoy buscando, no sé, algún tipo de computador específico, yo podría, gracias a todas estas tecnologías, preguntarle al sistema, oye, en la base de datos que hay, ¿qué otros organismos ya han comprado esto mismo en los últimos 2, 3 años? ¿Qué cosas particulares tú detectas en esas bases de licitación o en esos procesos de compra? ¿Cómo fue el proceso de adjudicación? ¿Llegaron una gran cantidad de oferentes? ¿Fue muy poco? Entonces, aprovechar toda esa información que está almacenada ahí y que hoy día está más bien en reposo para apoyar y asistir al comprador en su proceso. Por otro lado, esta misma lógica, si yo la llevo del lado del proveedor, ayudar a que el proveedor se entere en el fondo de las oportunidades que son más afines a su tipo de servicio, ¿verdad? Porque hoy día el proveedor, con la cantidad, con el volumen de compras que se publica en Chile Compra, tiene que estar muchas veces buceando en la búsqueda de oportunidades que a él le sirven. Entonces queremos que mejorar este calce entre la oferta y la demanda para el proveedor y obviamente también para el comprador va a significar un avance realmente importante. Al mismo tiempo, del lado del proveedor hemos visto que hay ciertas barreras para poder venderle al Estado. Hay que saber cómo se le vende al Estado, cómo se presenta la oferta, y eso muchas veces dificulta que más proveedores participen. Creemos también que con el nuevo enfoque y con el uso de inteligencia artificial y herramientas que faciliten, podemos bajar esa barrera de entrada y lograr que más proveedores y proveedores tal vez más pequeños incluso, empresas medianas, pequeñas, puedan participar sin tener el miedo a perder su tiempo o a que no van a poder ganarle al resto. Bajar en definitiva las barreras. La plataforma además se constituye como una plataforma compatible con estándares abiertos desde su concepción, en eso hemos estado trabajando también fuertemente. Es compatible con la lógica y los estándares de OCDS, que es algo que tenemos también desde hace mucho tiempo, pero la plataforma nueva lo mantiene. En junio de este año, hace algunas semanas, logramos el primer hito de lanzar la versión 1 del nuevo sistema, operando en la nube, con todas estas lógicas que hemos mencionado, y configuramos el primer mecanismo de compra sobre esta plataforma, que fue la subasta inversa. Hoy día la subasta inversa, que es un mecanismo nuevo para Chile, que lo trae la nueva ley, está operando sobre la nueva plataforma y ya tiene su primer proceso publicado y que está actualmente en evolución. Yo diría que esa un buen resumen de la lógica de lo que estamos haciendo, o sea, incorporando la nube, aprovechando todas las eficiencias para abordar el aumento de demanda versus tener que haber invertido grandes sumas de dinero en infraestructura, y el convertir la plataforma nuestra más que en un repositorio documental, en un asistente, en algo que aporte valor tanto a compradores, proveedores y por supuesto a la ciudadanía y a la institución.
Cristian, me parece excelente esa conceptualización de ir desde un proceso burocrático a un proceso de asistir en la compra y en la mejora de los procesos. Me gusta mucho y va muy en línea de ese acercamiento de contrataciones abiertas. Una pregunta de seguimiento, porque lo mencioné al inicio y está relacionado. Uno de los esfuerzos que ha sido muy innovador es cómo están monitoreando la implementación de los procesos de contrataciones públicas por medio del observatorio. ¿Podría comentar brevemente sobre esa iniciativa? Sí, claro, por supuesto. Bueno, el observatorio cumple una función clave dentro del sistema de integridad de Chile Compra. A través del monitoreo que hacemos, usando información disponible en la plataforma, hemos implementado conjuntos de alertas que están automatizadas y que permiten identificar tempranamente potenciales conflictos de intereses y además otros riesgos, obviamente, dentro del proceso. Empezar a mirar y monitorear de manera voluntaria este proceso fue algo innovador en su minuto, porque no estaba explícitamente en la norma. Hacíamos, por decirlo de alguna forma, más de lo que se nos pedía, pero hoy día con la nueva ley esto ya es parte de nuestras funciones y por lo tanto le hemos puesto mucha más energía. Por dar algunas cifras, el año pasado monitoreamos más de 4.500 procesos para detectar anomalías y hacer obviamente recomendaciones que apunten a mejorar y disminuir eso. Esto representa respecto del año anterior un incremento superior al 15% aproximadamente. Hemos gestionado casi 2.700 denuncias reservadas que han llegado a partir de lo que nosotros recibimos, que también ha significado un incremento en la gestión. Y hemos emitido también una cantidad importante de informes que se van también a nuestra Contraloría, al Ministerio Público y a la Fiscalía Nacional Económica, lo que ha significado también un aumento importante, superior al 10% respecto del año anterior. Entonces, ese es el rol que hoy día realiza el observatorio. Ahora, para reforzar todo esto, nosotros también estamos pensando acá en poner inteligencia artificial y otras tecnologías y así poder aumentar la cobertura de lo que hace el observatorio. El observatorio hoy día, estos procesos de revisión, si bien cuentan con herramientas, se hacen de una manera principalmente manual, porque el detalle de los procesos de compra se encuentra principalmente en documentos adjuntos. Un documento de bases de licitación o una oferta de un proveedor son documentos que tienen toda esa información, no es data estructurada. Entonces, el desafío de convertir toda esa información no estructurada en información que sí se puede analizar era complejo y hoy día con la inteligencia artificial afortunadamente se ha hecho bastante más simple. Y en eso hemos estado trabajando como un desafío. El trabajo del observatorio ha sido destacado como caso de éxito por varias instituciones, en particular por Open Contracting, que ha publicado algunos artículos. Esto forma parte, todo esto que estamos haciendo forma parte de una estrategia que es más amplia en términos de integridad institucional, que considera canales de denuncia reservada que tenemos, donde se resguarda la identidad de quienes ingresan la información, y un trabajo coordinado también con la Alianza Anticorrupción, que desde mayo de 2025 Chile Compra preside esta alianza. Eso es un hecho que también nos llena de orgullo y que va muy en línea con lo que nosotros hacemos. Excelente, Cristian. Eso es súper interesante que no solamente uno ofrece los procesos, sino también la oportunidad de monitorearlo. Voy a pasar a Gloria Morales, secretaria de Administración de Nuevo León y responsable un poco para el desarrollo de las contrataciones públicas electrónicas, que justo en este momento se están pasando un poco la transformación del sistema de contrataciones públicas. Desde OCP, con método de disclosure, estamos apoyándoles al Estado de Nuevo León en este proceso. Espero que algunos aquí hubo ya un par de ideas para el proceso, pero cuéntanos un poquito cuáles son los pilares principales y cuál es el esfuerzo que están adelantando, y voy a compartir la pantalla. Ya. Perfecto, Sofía, que lo puede ayudar en pasar la pantalla. Gloria, am, sigue adelante. Claro, muchas gracias. Pues primeramente, muy contentos de estar con ustedes en este webinar. Gracias OCP, gracias al programa de Derecho de Contrataciones Gubernamentales de la Facultad de Derecho de la Universidad de George Washington. Y también saludo a todos los participantes del webinar, así como a mis compañeros panelistas. Es un placer estar conectados esta mañana y compartir pues este espacio de aprendizaje juntos.
Quisiera primeramente darles un contexto económico y social de Nuevo León. Nuevo León, aun siendo un estado federativo, posee dimensiones comparables a la de muchos países. Su territorio es de 64,000 kilómetros cuadrados, su población de más de 5,7 millones de habitantes y aporta cerca del 8% del PIB nacional gracias a los sectores estratégicos como la industria automotriz, la manufactura avanzada y tecnología de la información, posicionándolos como un actor clave en las exportaciones del país. Su PIB es superior a los 100,000 millones de dólares, lo que colocaría a Nuevo León como la sexta economía más grande de América Latina. Y desde esta plataforma económica y social, Nuevo León decidió transformar la contratación pública como una palanca de integridad e innovación. Esta transformación no surgió de la improvisación, sino de un proceso técnico, participativo y colaborativo. Diagnósticos como el MAPS, la nota estratégica y también el análisis funcional de OCP que nos ayudaron a identificar las brechas estructurales, entre ellas la falta de un ente rector, es decir, sin directrices de aplicación general, pues es imposible alinear políticas, profesionalizar al personal y sobre todo generar sinergias institucionales. Una digitalización limitada, procesos fragmentados o en papel, sin una trazabilidad y con una baja competencia, la desarticulación con el plan presupuestal y las políticas públicas y una normativa centrada en el precio más bajo sin considerar aspectos como la sostenibilidad o el impacto social, sin profesionalización de personal, sin formación especializada y políticas de profesionalización y un débil monitoreo en la rendición de cuentas. A partir de estos hallazgos, diseñamos un modelo de transformación integral del sistema de contratación pública con un enfoque orientado en fortalecer la rectoría institucional, en digitalizar el ciclo de compra, en fomentar la competencia, en profesionalizar el personal y sobre todo en garantizar la trazabilidad y transparencia y la rendición de cuentas. Resultados tangibles de estos proyectos en avances tenemos acciones que ya están en marcha y que marcan sin duda alguna un antes y un después en la gestión de las públicas en Nuevo León. Nueva identidad institucional, Compro Nuevo León, una app diseñada exclusivamente para el uso de todos los proveedores para que puedan conocer en tiempo real los procesos que están ocurriendo. Una plataforma digital de compras públicas transaccional que está pensada en el proceso de punta a punta, datos abiertos con adopción del estándar OCDS, evaluaciones estratégicas como las que acabo de mencionar, el MAPS y la nota de la división fiscal del BID, un mapa de riesgos que es una herramienta preventiva y compras sostenibles e inclusivas pensando justamente en el sello mujeres y en criterios ambientales que generen valor. En la parte de innovación y capacidades tenemos convenios marco, que si bien esta figura ya se encuentra dentro de la ley vigente, lo que estamos proponiendo es una tienda virtual, modelos de agregación de demanda. Si bien es cierto, Chile ha puesto el ejemplo, nosotros también queremos llegar allá en este sentido. Un sistema de profesionalización, fortalecimiento de capacidades muy puntuales de todos nuestros negociadores y de todos los compradores públicos y un plan estratégico de compras públicas 2040, una hoja de ruta que vaya a lo largo del plazo, pues dejando un legado de Nuevo León. Y por supuesto una nueva ley de adquisiciones. Todo este modelo tiene que estar al día. Nuestra ley ya tiene una década que nació y hoy en día ha tenido algunas reformas, sin embargo, creemos que le faltan estos componentes adicionales. Todo va cambiando, va actualizándose y a partir de ahí tenemos que estar pues obteniendo estos puntos concretos en esta nueva iniciativa. Provee Nuevo León, que es un evento insignia para apertura y vinculación con proveedores, y el programa también que se llama Programa Bien en tu empresa, que es un impulso a la integridad empresarial. Nuestra visión de impacto, pues, es dejar un legado, o ser un legado regional. Esta transformación, pues, ha sido posible gracias al trabajo colaborativo con aliados estratégicos como OCP, el BID, Redicop, también IMCO, GIS, el Fondo de Cooperación México-Chile y, por supuesto, Consejo Nuevo León, que es quienes nos acompañan en el gobierno del Estado, cámaras empresariales y organizaciones de la sociedad civil en conjunto para darle fuerza a todos los programas de manera transversal con el gobierno del Estado de Nuevo León.
Y nuestro objetivo no es solamente modernizar un sistema, sino posicionar a Nuevo León como un referente regional en temas de integridad, de eficiencia y sobre todo valor público desde lo local. Muchas gracias, Gloria. Y creo que uno de los temas muy interesante aquí, que es un proceso de cambio muy importante y muy fuerte, ¿no? ¿Nos puede compartir un poquito más las estrategias que están implementando porque necesitan socios fuertes en este proceso, ¿no? Desde el sector privado, desde la sociedad civil. ¿Nos puede contar un poquito más sobre estos servicios, esas herramientas y esos procesos participatorios que están implementando para apoyar esa reforma? Claro que sí, con mucho gusto. Pues te comparto que a partir de los diagnósticos que mencionaba hace un momento, generamos este modelo de transformación del sistema de compras públicas con una modernización normativa. Desde octubre del año 2024 iniciamos diversos procesos de consulta con actores claves para la construcción de la nueva ley de adquisiciones, de la cual obtuvimos insumos muy valiosos y representativos del ecosistema de compras públicas. Esta misma mañana formalizamos la instalación del comité de expertos que liderará su diseño con el propósito de dotar a Nuevo León de un marco jurídico moderno que habilite modalidades innovadoras de contratación y sobre todo que consolide principios de valor por el dinero, sostenibilidad, integridad y sobre todo la apertura. Y en la parte de profesionalización del capital humano también creemos que es un pilar estratégico de nuestra transformación. Tiene que permear esta nueva cultura. Entonces, el diagnóstico del MAP se evidenció, pues justamente estas brechas estructurales de formación de perfiles y competencias, y en respuesta a ella, pues hemos diseñado un plan de profesionalización sistematizado con rutas de aprendizaje progresivas, con formación especializada y sobre todo con alianzas académicas internacionales. Nuestro objetivo es, claro, contar con personal técnico y estratégico que convierta a cada compra en una decisión por valor. Y en la parte de transformación digital, también con el acompañamiento de OCP, hemos diseñado los requerimientos funcionales de una nueva plataforma tecnológica que marque el antes y el después de las compras públicas. Se trata de un sistema completamente transaccional, interoperable y construido bajo el estándar de datos abiertos. Actualmente nos encontramos en proceso de un estudio de mercado justamente para el desarrollo de esta nueva plataforma, con el objetivo de identificar las mejores soluciones tecnológicas que respondan pues justamente a estas necesidades con requerimientos funcionales muy claros, que también nos llevó un buen de tiempo para dejarlos bien definidos y alineados y que garanticen este sistema robusto, que sea sobre todo escalable e interoperable, que es lo más importante. Ahorita justamente nos hablaban de Chile, de este proceso que se lleva su tiempo y que finalmente la intención es que se haga en código abierto y que este código lo puedas compartir dentro del mismo estado con algunos otros municipios, porque cada región dentro del propio estado tiene pues sus necesidades muy puntuales y la intención es pues generar un sistema que realmente responda y que lo puedas pues poner a disposición de los demás para que lo puedan utilizar. Estos pilares operan de forma integrada con un entorno guiado precisamente por los principios que todos conocemos: la integridad, la eficiencia y el valor público. Además, esta visión está plenamente alineada con el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027 y con el Plan Estratégico de Nuevo León 2040, lo que garantiza precisamente su continuidad, su proyección institucional y sobre todo la sostenibilidad a largo plazo. En el tema de datos abiertos también te comparto, pues que hemos dado a conocer una gran cantidad de nuestras operaciones. Ha estado transparentándose más de 16,000 procedimientos de compra con un monto aproximado de $160 millones provenientes de más de 190 unidades administrativas del gobierno central, y que esta información nos permite responder a las preguntas que tiene la ciudadanía: cómo, cuándo, dónde, a cuánto lo compraste, a quién se lo compraste. Y pues esta es una rendición de cuentas puesta en acción. Gracias al OCDS, no solo estamos modernizando la tecnología, no estamos pensando en ello, sino que el sistema de contrataciones en sí que estamos construyendo a través de esta plataforma de inteligencia pública para gobernar datos con evidencia y con visión de futuro. Tú ahorita hablabas del tema de la confianza a la ciudadanía. Yo creo que este es el punto clave.
Aquí también pusimos en marcha el cotorreo de datos, que es esta interacción con los ciudadanos y con organizaciones de la sociedad civil para que puedan probar lo que hoy en día tenemos ya ahí a su disposición y sobre todo generar este círculo virtuoso para poder sacarle mejor provecho, encontrar áreas de mejora que definitivamente todos los días es sujeto pues a una actualización de la propia herramienta que tenemos a su disposición y también ir sumando más operaciones conforme vayamos avanzando en este proceso. No sé, ¿algún otro tema que quieras? Muchísimas gracias. Yo creo que eso lo cubre muy bien y tanto la parte de los datos como base para la colaboración, pero también como esos procesos y esos actores locales que se han estado creando, que están integrando en el proceso de análisis y de los procesos. Em, Tenemos algunas preguntas ya en el chat que voy a recoger, voy a resumirlas y darles la palabra a cada uno para que respondan un poquito donde tengan conocimiento. Hay como tres áreas. Uno es un poquito más sobre la experiencia trabajando con el sector privado y la sociedad civil, particularmente en la República Dominicana, de Sofía, desde Paraguay, de nuestros gran socios Reacción que están haciendo un trabajo muy, muy interesante justamente en esa área de colaboración y de monitoreo. Por un lado, entonces, como entrando un poco más ahí a fondo en la República Dominicana, cómo lo están haciendo. La segunda pregunta es si un poco más en el enfoque a los datos, a ver si ahí desde Chile o también de República Dominicana pueden comentar si están también haciendo rastreo hasta el pago de los contratos y cómo lo están integrando en los sistemas. Y finalmente, una pregunta de Liz Jung sobre el uso de los datos o el tema de las alianzas público-privadas y cómo están usando pues, digamos, los fondos que vienen de proyectos del Banco Mundial y del BID en proyectos grandes, ¿no? De infraestructura principalmente, y cómo eso está integrado a los sistemas de contrataciones públicas también. Entonces, de pronto, le doy la palabra primero a Carlos, si lo veo, para retomar. Carlos, ¿estás ahí? Sí, 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 estamos aquí. Perfecto. Sí. Bueno, el desarrollo de la tecnología, pues nos lleva de manera constante y permanente a las adecuaciones y a las mejoras del sistema de contrataciones y con esto pues tener mayor nivel de posibilidades de extracción de datos, de análisis de datos y de desarrollo de herramientas que sirvan para la prevención. Actualmente en la República Dominicana nos encontramos en un proceso de adecuación del sistema electrónico de contrataciones y en el mes de septiembre vamos a dar inicio al desarrollo de un nuevo sistema electrónico de contrataciones. Esto con apoyo de la cooperación internacional, de manera muy particular con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. Y esto con algunos principios muy claros que nosotros hemos definido. Nosotros entendemos que los sistemas de contrataciones deben estar administrados por los estados. Sistemas sensibles como el de contrataciones, nosotros entendemos que no deben ser administrados por terceros y creo que la experiencia de más de una década de sistema electrónico de contrataciones nos da muchas razones para esta afirmación. Nosotros vamos partiendo de el principio de soberanía tecnológica. De manera que actualmente nosotros gestionamos, administramos nuestro sistema y estamos embarcados en el desarrollo de un nuevo sistema. El apoyo de la cooperación es importante, es fundamental para poder llevar todo este proceso de reforma y de transformación de los sistemas. Y obviamente hay desafíos que creo donde va orientada el nivel de argumentación que tenía George hace un momentico, de toda la data que vamos generando, está vinculada a los procesos transaccionales de uso de fondos públicos, pero tenemos que ir ampliando que los fondos vinculados a los sistemas
de inversión, de crédito, de distintas fuentes, puedan también pasar por los sistemas de contratación. Por ejemplo, por poner un ejemplo, en el caso de la República Dominicana, los proyectos de préstamos pues son gestionados al margen del sistema de contratación de la República Dominicana, y ahí probablemente hay data, hay información que se va perdiendo. Yo creo que es un tema muy importante. Y un desafío que hay que poner sobre la mesa que tenemos actualmente es que hemos colocado tanta información de calidad, reutilizable en tiempo real, pero lamentablemente no se usa. Recientemente tuvimos alguna iniciativa con Open Contracting para generar el uso de la información. Nosotros quisiéramos más periodistas de investigación utilizando información, más ciudadanos haciendo procesos de veeduría ciudadana, más inteligencia de mercado, porque todo el esfuerzo que hemos hecho para tener tanta información disponible, la verdad es que no está siendo utilizado en la dimensión que nos gustaría. Entonces ahora toca un trabajo de promover el uso del dato para investigaciones no solamente vinculadas a lo tradicional, a temas de transparencia, a temas anticorrupción. No, hay que analizar datos para construir políticas públicas que conecten las contrataciones públicas de cara a un eje fundamental de desarrollo. ¿Cómo vamos a seguir democratizando el mercado público? Algunas ideas ahí, aproveché un poco la pregunta para no dejarla. El micrófono, George. Muchas gracias, Carlos. Y muy importante como resaltar la necesidad de seguir empujando el uso de los datos. A nosotros de vez en cuando nos llegan pedidos también de usar los datos de la República Dominicana, del sector privado, etcétera. Entonces, si sabemos que en la República Dominicana y en el resto de la región, por medio de nuestro registro de datos, entonces creo que hay unos actores muy interesantes que empiezan a meterse en esa área. Cristian, le paso la Sí. palabra a ti. Bueno, tomo la pregunta respecto a los recursos y cómo se sigue post adjudicación. Y ahí, bueno, desde nuestro punto de vista, cuando no sabemos quién está detrás de una empresa que contrata, eh, con el Estado, digamos, se hace un acuerdo, ahí se abre una puerta que podría generar riesgos de corrupción, colusión, lavado de activos y otro tipo de malas prácticas. Y en ese sentido, Chile ha dado un paso bien importante y significativo a partir de la nueva ley, con la identificación de los beneficiarios finales, ¿ya? Que ha sido un avance, yo diría que inédito en la región. Desde diciembre del 2024, todas las personas jurídicas, sean chilenos o extranjeros, que desean contratar con el Estado, digamos nuestro, deben declarar a sus beneficiarios finales y administradores en nuestra plataforma electrónica. ¿Eso qué significa? Que se completa un formulario donde toda persona natural que posea directa o indirectamente el 10% o más de la participación en una empresa o tenga poder de decisión sobre los directivos de la empresa, o bien ejerza un control que sea efectivo sobre las operaciones, debe ingresarse en este formulario. Entonces, si ustedes se imaginan eso, es una información realmente potente. A mayo de este año ya teníamos más de 80.000 declaraciones juradas, y eso ha permitido identificar cerca de 150.000 beneficiarios finales. Y es solo en el primer nivel societario, o sea, esto es un árbol, ¿verdad? Entonces hay mucha más gente detrás. El beneficio de eso, bueno, ustedes se lo imaginarán, el poder cruzar esa información, poder identificar si personas que están en el proceso de compra están también vinculadas con las empresas que están participando, que han sido adjudicadas, permite obviamente hacer toda esta trazabilidad que se comenta ahí post el proceso mismo de compra, ya más bien en la etapa de ejecución. Chile adoptó este enfoque que ha sido reconocido también internacionalmente. Ahí hay un artículo también publicado en el sitio de Contracting donde se habla de esto. Creemos que es una experiencia que se puede estudiar y que en Chile es sumamente relevante porque el volumen de lo que se transó el año pasado en Chile fue superior a los 17.000 millones de dólares. Entonces son una cantidad muy importante de recursos públicos y nos interesa saber dónde están quedando. Excelente, muchas gracias, Cristian. Gloria, le paso la palabra a ti para ver para que puedas responder. Bueno, pues acá en Nuevo León lo que tenemos es un portal de datos abiertos que
como te comentaba, llevamos una buena cantidad de transacciones que están puestas ahí a disposición en temas de información que te puede dar. Ahorita decía la trazabilidad del pago, preguntaban por la trazabilidad del pago. Con nosotros lo que ponemos es todo el proceso desde la planeación hasta el pago para que puedas justamente tener la información que mencionaba hace un momento, a quién le compraste, cuánto le compraste, qué le compraste, y con ello pues que también te pueda servir para sacar información que te puede servir para alguna investigación, como lo mencionaban en este momento. Y pues eso es lo que tenemos hoy en día, ¿verdad? A través de contrataciones abiertas desde el noviembre del 2024, la pusimos a disposición. Y con estos ejercicios de la ciudadanía observando o cualquier ente que quiera saber qué es lo que está sucediendo con las compras públicas en Nuevo León, tenga ahí esta información a la mano y pueda tomar alguna decisión o incluso utilizarla pues para los fines que considere, ¿verdad? Muchísimas gracias, Gloria. Bueno, tomando un paso para el norte, cruzando la frontera, le quería pasar la palabra a Christopher Yukins y Anisley Sánchez, que van a comentar un poco sobre la experiencia de Estados Unidos y pues el estado actual en este momento que podemos encontrar. ¿Quieren que les comparta la presentación desde mi parte? Would you like me to switch That'd be on the fantastic, George. slideshow? Thank you. Perfect. I will do that. And 1 second. Let me briefly share this here. There we go. So what I'll ask Ms. Sanchez to do, Ms. Sanchez is a student of ours and my research assistant, and I'm very grateful for her participation. I'll ask her to cover the first few slides in Spanish, and then the last slide we're going to be talking about what's going on during the Trump administration, some lessons learned from there. And with that, I'll turn it over to Ms. Sanchez. Hola, buenos días o buenas tardes. Es un placer poder estar aquí con ustedes hoy. George, la próxima página, por favor. El data.gov es el sitio federal de datos abiertos de los Estados Unidos. Su propósito es claro: hacer que el gobierno sea más abierto, transparente y responsable. Este sitio federal implementa la Ley de Datos Gubernamentales Abiertos, que forma parte del título 2 de la Ley Fundamentos para la Formulación de Políticas basada en Evidencia del 2018. Esta ley requiere que todas las agencias federales publiquen su información en línea como datos abiertos, utilizando formatos estandarizados y leíbles por máquina. Además, estos datos deben incluir metadatos y estar disponibles a través del catálogo de data.gov. En el 2019, el presidente Donald Trump firmó formalmente esta ley. El movimiento no se limita al gobierno federal. Muchos estados y ciudades han lanzado sus propios sitios de datos abiertos. Un ejemplo de la ciudad de Portland, que pone a disposición del público información sobre adquisiciones y contratos municipales. Esta información se presenta en formatos abiertos, permitiendo su uso, rotulación y redistribución por cualquier parte interesada. Hay varios estados con legislación o órdenes ejecutivas relacionadas a datos abiertos. Los 6 estados mejor clasificados en políticas de datos abiertos son Hawaii, Illinois, Maryland, Nueva York, Oklahoma y Utah. Todos estos estados han implementado políticas de datos abiertos, pero lo han hecho de distintas maneras. Por ejemplo, Nueva York ha adoptado su política únicamente a través de una orden ejecutiva. En cambio, los demás estados, Hawaii, Illinois, Maryland, Oklahoma, Utah, han aprobado leyes formales o han combinado legislación con órdenes ejecutivas, consolidando así el marco legal que respalda sus portales de datos. Estas políticas requieren que los portales estatales de datos abiertos publiquen información gubernamental clave, como datos de gastos públicos, junto con otros conjuntos de datos provenientes de diversas agencias estatales. George, la otra página, por favor. Un aspecto crucial es que estas normativas garantizan la disponibilidad de estos datos en formatos leíbles por máquina.
lo que facilita su análisis, reutilización y visualización por parte de ciudadanos, desarrolladores y investigadores. Ahora hablará el profesor Christopher Eukens sobre los esfuerzos actuales en los Estados Unidos. Gracias. Thank you very, very much. So I think what's going on right now in the United States in terms of open data in many ways helps us understand both the past and the future of open procurement in open contracting, both in the United States and around the world. So the legislation that Ms. Sanchez referred to is legislation that in principle is supposed to open up the U.S. system, not only in contracting, but across the board, open up the U.S. federal system with open data. That is a work in progress. It's slowly getting there. I want to talk a little bit about what we're learning from the Trump administration, and because I think it's an important part of understanding what open contracting is. And I want to return to what Andre talked about at the beginning, that the discussion of how transparency and open contracting has evolved over time. So at the turn of the century, the beginning of the century, transparency was commonly understood to mean transparency just between the government and its contractors. So if you'd spoken to Europeans about what they meant by transparency in the European Union, they focused on that because they were focusing on the competitive dynamics between governments and their contractors. And since that time, as Andres pointed out, that there's been a broadening of the aperture, so we more fully understand open contracting as a means of making, and I think Andre used an excellent word, which is participatory, making contracting more participatory so that citizens can respond by seeing the data. They can respond to what the government is doing. That's an important next step. The third step, which we alluded to along the way, is understanding that not only are you improving competition, not only making procurement more participatory, but as several of the speakers pointed out, open contracting makes governments more legitimate. It bolsters the legitimacy of governments. And in fact, the hearing I referred to in the chat, we saw that, which was both Democratic and Republican members of Congress said again and again and again that they favored transparency in a very interesting way. Now, what has happened in the Trump administration is we've not had full transparency. For example, I'm sure you've heard billions of dollars in grants and billions of dollars in contracts were terminated, and the grounds for termination were not always disclosed. We also have serious historical residual gaps in transparency. We have websites such as the GSA eBuy site, which is only accessible by vendors and by government agencies, the government customers. Civil society can't see. If I want to teach my students about GSA eBuy, I typically call out to the class because somebody in the class will have a password. There'll be a contracting officer. I'll say, John, can you please give me the password so the whole class can see this? So for 10 minutes while I'm teaching from it, I'll actually be able to see into this platform that has tens of billions of dollars in it, just for a brief moment, and then it shuts down and no one else can go inside. So that's a return to what I would call the turn of the century understanding of transparency. So there are two things going on here, and I think they're important to accentuate. First of all, at a policy level, this trajectory that we're on, based on legislation that both President Trump and President Obama signed, this trajectory that we're on towards completely open government, including completely open contracting, is fundamentally not understood by most policymakers in a very sophisticated federal procurement system. It's astounding that they don't understand that 20 years from now, everything will be open all the time. It just doesn't register at all. And that affects everything. It affects every policy debate because people don't understand what's coming 20 years down the road. For instance, bid challenges. Should we allow a little bit of access to the record, a little bit more? It's an irrelevant debate because everything is going to be accessible in 20 years. But most policymakers don't understand that. So that's part of it. The other is, and this is really interesting because the Trump administration is a very good example of the next stage in open contracting. The Trump administration, even when they make things transparent,
they're not offering rationales. So, for example, today, emergency funding to restore Western Maryland was denied by President Trump. And we're talking about tens of millions of dollars that are needed in a very poor area of the United States to repair damage done by floods earlier this year. Just one line, they're denied. So there's transparency that the funds requests were denied may have been due to political reasons we don't know. But the main thing is that there's no statement of rationale. The statement of rationale is really critical because open contracting gets us to the data. It gets us to the number. You can look, as the Open Contracting Partnership, as the folks will tell you, you can look across the data, if it is machine readable, and begin to try to divine what the rationale is behind these decisions. But what really is an important part of the governance process is a statement of rationales, which means that in the future of open contracting, it's not just enough to have open data. There has to be an administrative law structure that goes along with it that demands the rationales, because the rationale is what holds the democracy together. It keeps the government legitimate once the government explains why it's doing something. So it's very important as this movement evolves, as movement towards open contracting evolves, recognize that it running in tandem, running alongside of it is robust. And this administrative law structures exist regardless of whether it's across Latin America or across North America. All countries have administrative law. China has administrative law structures that look to a statement of rationales. And that has to be wedded to the open contracting revolution, because the people deserve not only the data, but they deserve an explanation for why the government is doing what it's doing. Thanks very much, George. Thank you so much, Chris. I think, we hope that this presentation and this webinar series really provides some of the best practice that can influence the conversation and the discussion in the US as well, and sort of like generally really showing what is possible, because I think one of the things that we see here is really the kind of like the length that countries have been going to really make it open and the kind of impact that they've been having, because I think one of the interesting aspects of the work and the procurement contracting case studies here is that it has been working. And we've seen public procurement competition go up the more transparent the processes have been, the identification of red flags so that you can manage those red flags. And that's been critical in the Dominican Republic and in Chile as well. And really thinking hard about, in a moment where more of our work and our processes are being digitized, how do we make that a positive factor as we create assistance rather than just more bureaucratic processes? So like linking this up like as Chile is doing right now. So I think these are really some of the most impressive examples that we're seeing in the open contracting sphere here. I am not seeing any further questions in the chat right now. So I would like to hand it back to our panelists to sort of like give a quick reflection on sort of like what is the one thing that you would take from this conversation back as you go back into your work over the next week, sort of like one set of inspiration or one thing that you would take back. And I'll start with my colleague Andre, who is working mostly on the US, but he has Brazilian origins as well. So I'm sure he felt some good inspiration here for the work. So Andre, what's the one thing that you're taking back as you go back to your desk later on? Well, you're already on your desk, but what's the thing that you go back to? I mean, I think generally it's always really wonderful to hear about other open contracting efforts across the Americas, because it reminds, and I'm sure this is the same for other folks, it reminds you that you have like-minded folks across the continent, the globe, who are working on very similar challenges. But I have to say, what Chris just said, Professor Eukens just said about legitimacy, I think is something that I'll be taking away, namely because I've been thinking a lot about it. It is sort of a different formulation, but I think it's referring to the same phenomenon, which is trust. I think that procurement is can be opaque
or is sort of generally opaque. And I think especially in a context where public trust in institutions is deteriorating in some places, I think that open contracting, again understood in it sort of in its fullest definition, can really be a means of restoring trust, public's trust in government's decision making, and trust the government is accountable for its actions, which, you know, one of the biggest ones is how they spend public money. So that's a big takeaway. Thank you so much, Andre, and I think that's a critical part. Cristian, ¿qué inspiración se lleva al trabajo cuando regresa al día a día? Cristian, no sé si me escucha. Sí, ¿qué punto de inspiración se Sí. lleva de vuelta cuando No ya le... escuché que me, sí, no Sí. escuché que me hablaba a mí. Bueno, en primer lugar me llevo todo el aprendizaje de haber estado acá y creo que uno de los puntos fundamentales de lo que estamos haciendo en Chile Compra es entender que la compra de por sí es solo un medio, que finalmente hay asociado a ese proceso un ciudadano, una necesidad que debe satisfacerse, que debe, digamos, entregarse ese servicio finalmente de la mejor forma posible. Y nosotros como Chile Compra somos un medio que pone una plataforma y que busca que el proceso sea lo más transparente y abierto posible, como hemos estado comentando acá. El paso que estamos dando hoy día desde el punto de vista tecnológico y de procesos apunta a eso, a fortalecer esas capacidades. El tener una plataforma moderna, ágil, como similar a lo que se ha comentado del resto de los panelistas, creemos que va a favorecer el mejor uso de los recursos, apoyando, como decía yo, tanto a compradores como a proveedores, mejorando el calce entre la oferta y la demanda, y también en el proceso de monitoreo y supervisión, porque ahí es clave contar con información que pueda ser analizada y que si uno la abre, también puede ser revisada por el resto de los interesados de una manera simple y que le genere valor. El uso de nuevas tecnologías lo vemos desde ese punto de vista, como un facilitador de los procesos y también como una herramienta que nos ayuda a una mejor supervisión, en particular con el trabajo que está haciendo hoy día nuestro observatorio de compra. Muchísimas gracias, Cristian. Gloria, ustedes están en un proceso de transformación en este momento muy ambicioso y con unos objetivos muy específicos. ¿Cuáles puntos de inspiración se va a llevar a este trabajo? El micrófono. ¿No? Entonces, ya está Listo, funcionando. listo. Ya, algo pasó aquí con la red. Pues yo creo que definitivamente tenemos el reto muy grande. Nos queda un poco tiempo para hacer el cierre en este gobierno. Nos quedan 2 años para cerrar, pero tenemos muy claro lo que queremos lograr. Y pues definitivamente contamos con un gran equipo de trabajo. Este tipo de espacios pues generan mucho valor para nosotros porque nos ayuda a escuchar precisamente pues las experiencias que han vivido en otros países. Es un aprendizaje de mejora continua. Podemos comparar ya también mejores prácticas y tener acceso pues justamente a la experiencia que ya vivieron y por la que ya pasaron. Siempre que participamos en algún consejo, en alguna asamblea, te das cuenta de que los problemas son similares y cada gobierno va modernizando a la par en diferente medida, pues todo este tipo de situaciones con las que nos enfrentamos en materia de contratación pública. Lo importante es generar siempre valor, innovar para que la ciudadanía, involucrar por supuesto a la ciudadanía para que también forme parte importante en este rol. Yo creo que entre más aliados tengas estratégicos es más fácil el poder enfocar y sobre todo construir juntos, ¿verdad? Es un tema colaborativo, no solamente del gobierno, sino de la sociedad. Acá con nosotros nos ha funcionado muy bien
el tener estas alianzas con los organismos internacionales, porque hay visiones compartidas desde diferentes enfoques y puntos de vista que ha ayudado pues a cortar estas brechas que han sido identificadas y que son claves para poder pues erradicar ahí todo este tema de la corrupción que existe pues en todos los niveles, en todos los gobiernos. Y ciertamente con estos sistemas de contrataciones públicas hoy en día, pues te ayudan a generar la confianza con la ciudadanía, al saber dónde está justamente trazado cada uno de los procesos, el poder compartir la información y como decía ahorita República Dominicana, Carlos Pimentel, lo importante es compartirlo, que la ciudadanía sepa que la información ahí está, que no tiene nada que esconder, que está disponible y que la información pues está puesta a su disposición para que puedan utilizarla y que nos gustaría también que lo que Nuevo León puso ya ahí en los ojos de los ciudadanos pues sea un elemento importante para poder construir todavía algunas otras herramientas o mecanismos que nos puedan facilitar pues esta interacción con ellos mismos. Desde la parte de la proveeduría también, pues tenemos ahí ya todos los mecanismos, desde que puedas incluso darte alta en el padrón de proveedores de manera pues electrónica y que no tengas que estar buscando a nadie para que te puedan empujar para iniciar cualquier tipo de contratación. Yo creo que las reglas están claras y siempre pues tenemos que tener nuestra normativa también al día para que podamos ir pues incorporando estos elementos adicionales que ya están presentes, que generen pues el valor público, el valor por el dinero y que finalmente la ciudadanía le llegue pues el producto, el bien, el servicio de la calidad deseada. Hagamos buen uso de los recursos públicos en todo momento. Muchas gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes lo que estamos haciendo desde acá y esperamos vernos más adelante para poder ahora sí presumirles los logros que vayamos a concretar en los próximos meses. Perfecto. Muchísimas gracias, Gloria. Y creo que no lo podría decir mejor. Yo creo que al final de cuentas estamos hablando de contrataciones abiertas que tienen datos transparentes, reglas claras, un objetivo muy específico y una participación de los diferentes actores que trabajan en conjunto. Pues con eso me gustaría terminar la sesión. Solamente llamando la atención que eso fue el tercer webinar en una serie de 4. Tendremos otro webinar que se enfoca de experiencias de África y Europa la próxima semana. Si pueden, por favor, unirse. Creo que es un poquito temprano para para algunos de los colegas aquí en la región. Y finalmente, creo que en la discusión rica que tuvimos en el chat también se denotó que tuvimos actores desde la sociedad civil, desde la academia, desde el gobierno, realmente interesados en mejorar las contrataciones públicas y esperamos que podamos acompañarlos desde las contrataciones abiertas y desde Open Contracting Partnership y GW Law en este proceso. Muchísimas gracias por la participación y estaremos en contacto. Muchísimas gracias. Gracias. Thank you for doing an excellent job, George. Take care. Gracias. Gracias.